Comienzo esta charla agradeciendo a la comisión organizadora del curso bianual de patología mamaria por convocarme para hablar de esta temática, que es las implicancias quirúrgicas en la selección de la estrategia terapéutica en el cáncer de mama. Para quienes no me conocen, mi nombre es Soledad del Castillo, soy ginecóloga, mastóloga acreditada por la Sociedad Argentina de Mastología y soy vicepresidente de la sociedad en este momento. Trabajo en 2 instituciones privadas y vamos a hablar en este momento del rol de la cirugía en los tratamientos del cáncer de mama, en donde sabemos que la cirugía ha estado desde el inicio, sabemos que es el único tratamiento que ha logrado curar a las pacientes y bueno, con el agregado de otros tratamientos como la radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia y tratamientos target, vamos logrando una mejoría en los tratamientos y sobre todo en la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama. Lo que tenemos que tener en esta charla, lo que vamos a ver es el rol de la cirugía relacionadas con los otros tratamientos para el cáncer de mama. Como para introducirnos, sabemos que el cáncer de mama es la segunda causa más frecuente de muerte en las pacientes, en las mujeres en Estados Unidos. La tasa de supervivencia promedio en mujeres con cáncer de mama invasor es del 90% a 5 años y del 83% a 10 años. Y ahí vemos en el cuadro, en este gráfico, cómo ha ido disminuyendo la mortalidad desde 1899 con la introducción de diferentes tratamientos y opciones terapéuticas y sumado a la detección temprana. En Argentina, la mortalidad también ha disminuido de manera sostenida y estadísticamente significativa desde 1996. Estos son datos del Instituto Nacional del Cáncer obtenidos recientemente, en donde vemos también esa disminución. Pero lo que tenemos que pensar es, bueno, estos resultados se dan por el manejo integral, sin duda, y lo que cada especialidad aporta para estos avances. El ginecólogo o mastólogo juega un rol clave. Primero, es el primer contacto de la paciente con cáncer de mama en la mayoría de los casos. Puede formar parte de un equipo multidisciplinario, que sería lo ideal, junto con oncólogos, imagenólogos, patólogos, radiooncólogos, genetistas y psicooncólogos, y de su experiencia depende el manejo para la paciente. La cirugía no escapa de este enfoque moderno de precisión actual, y eso es debido gracias a que hay avances en métodos diagnósticos. Operamos pacientes con lesiones más pequeñas e infraclínicas y conocemos mucho más su extensión. Con el advenimiento de las mejoras en mamografía, con la mamografía digital, la tomosíntesis y la resonancia magnética, indudablemente que hemos mejorado el diagnóstico y la extensión, conocemos más la extensión de las lesiones. El avance en las técnicas de localizaciones de las lesiones permite que podamos extirpar sin excesos de tejido mamario con beneficios cosméticos. Los avances en la biología tumoral nos permiten saber que no siempre la cirugía es la mejor estrategia para empezar, y la incorporación de técnicas oncoplásticas y reconstructivas impactan positivamente en los resultados cosméticos de las pacientes, en donde los mastólogos modernos o quien quiera abordar la patología mamaria debe formarse en técnicas de oncoplásticas y reconstructivas. Y hay una tendencia a reducir la extensión de la cirugía en ciertos contextos, tanto en mama como en axila, produciendo un descalamiento a favor y en beneficio de la paciente. Como les dije al inicio, la cirugía siempre ha sido clave en el tratamiento del cáncer de mama de sus comienzos, pero en la actualidad, debido a que hay otras opciones terapéuticas también, tenemos que tener ciertos criterios para seleccionar cuándo operar, cuándo comenzar con otro tratamiento. Entonces, esos criterios nos podemos basar con el TNM, que la primera vez que se inició el TNM
comenzó en 1987, en donde tenemos un TN clínico y patológico. El T corresponde al tumor, el N el compromiso axilar y M la metástasis a distancia. Otros factores a tener en cuenta es la edad, el estado menopáusico, las características del tumor, subtipo histológico, el grado de diferenciación, y factores moleculares y genéticos que son los más modernos, que le dan otra mirada al cáncer de mama. Estos factores, que llaman pronósticos, son los que nos permiten predecir la evolución de la enfermedad al momento del diagnóstico y se correlacionan con el riesgo de recidivas y de muerte. Estos factores probablemente ustedes los hayan ya escuchado en las charlas anteriores en forma más desarrollada. Y tenemos otros factores que son los predictivos, que sobre todo son los moleculares y genéticos, que nos permiten saber la sensibilidad del tumor a los tratamientos sistémicos. Tanto estos factores pronósticos y predictivos nos permiten hoy hacer lo que se llama una medicina de precisión personalizada o traje a medida. Para hablar un poco con respecto al TNM, este es un lenguaje común que nos ayuda a tomar decisiones en donde nos permiten determinar la extensión de la enfermedad, predecir la supervivencia global, brindar pautas de tratamiento, recopilar información de la misma manera en cualquier parte del mundo, organizar grupos de pacientes para analizar ensayos clínicos. En la última edición, que es la octava, realizada en el 2018, hay algunos cambios e incorporan los aspectos moleculares. Pero si nos basamos en lo básico, que es el tamaño tumoral, vamos a tener diferentes tamaños. El T1 es los tumores de menos de 2 centímetros, hasta 2 centímetros. El T2 es de más de 2 hasta 5 centímetros. El T3 es de más de 5 centímetros. T4 es el tumor de cualquier tamaño, pero que tenga extensión a la pared torácica o a la piel, o ambos, o el carcinoma inflamatorio. Con respecto al N, es el compromiso de ganglios, en donde el N1 es compromiso hasta 3 ganglios, el N2 cuando hay conglomerado adenopático o 4 o más ganglios vistos afectados por ecografía, y el N3 es el ganglio metastásico infra o supraclavicular. El TN tiene, como les dije anteriormente, dos tipos, el TN clínico y el patológico. El TN clínico lo que busca, mediante la clínica y las imágenes, ayudar a la selección del tratamiento primario. En cambio, el TN patológico reúne la información de los hallazgos patológicos de la cirugía para dar a conocer la real extensión de la enfermedad, a seleccionar los tratamientos adyuvantes, que significan los que vienen después, se realizan después de la cirugía, que sea la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia, y nos ayudan a establecer un pronóstico. Pero en esta charla lo que queremos es ver la selección del tratamiento primario, por lo cual nos vamos a abocar a este TN clínico. Y nosotros tenemos que saber, antes de iniciar un tratamiento, a nivel mamario, ¿cuál es el real T? Tenemos que saber su tamaño clínico e imagenológico. Tenemos que saber si hay o no carcinoma ductal in situ extenso que nos pueda afectar la cirugía. Tenemos que saber si hay o no compromiso de retropezón y la presencia o no de focos adicionales que transforman a un carcinoma como multifocal cuando hay un foco adicional en el mismo cuadrante o en menos de 5 centímetros, o que sea multicéntrico cuando el foco se encuentra a más de 5 centímetros o en otro cuadrante. A nivel axilar, necesitamos saber el estado de los ganglios a nivel de la axila, infra, supraclavicular y la axila contralateral. Por eso, el radiólogo y las técnicas de imágenes juegan un rol fundamental en la confección del TNM clínico,
aportando información imprescindible para el correcto manejo de la paciente, dado que muchas decisiones iniciales recaen sobre esta información prequirúrgica. Por lo cual, la clínica se apoya de los métodos diagnósticos disponibles, que tenemos la mamografía, la ecografía y la resonancia nuclear magnética. Como para ejemplificar lo que estoy hablando, les voy a presentar un caso, una paciente de 39 años que consulta por un engrosamiento, que presenta un engrosamiento en cuadrante inferior-externo de la mama izquierda. La mamografía presenta microcalcificaciones agrupadas, categorizadas como un BIRAD 4B y una SRD. La ecografía era negativa y cuando nos consultó ya venía con el diagnóstico de carcinoma ductal in situ extenso. Si ustedes ven, ahí hay un grupo de microcalcificaciones. Ese es el cilindro donde se ven las microcalcificaciones extirpadas, pero indudablemente que la clínica y las imágenes nos daban duda con respecto a la extensión real de este carcinoma in situ, por lo cual se solicitó una resonancia magnética nuclear con contraste. Y acá observamos la extensión que tiene anteroposterior de esta enfermedad, que solo se había manifestado con un grupo de microcalcificaciones. Gracias a la resonancia magnética hicimos una correcta diagnóstico de la extensión de la enfermedad y la paciente fue sometida a una mastectomía con conservación de piel y reconstrucción mamaria inmediata debido a que había enfermedad hasta por detrás de la areola y el pezón. Una vez que tenemos claro cuál es el tamaño, el compromiso ganglionar y descartadas las metástasis o confirmadas las metástasis a distancia, podemos clasificar las pacientes en estadios tempranos, en donde la enfermedad es quirúrgicamente resecable. El estadio 3, que es localmente avanzado, donde hay riesgo de compromiso sistémico y a veces el manejo quirúrgico puede ser limitado o hay una enfermedad irresecable. Y el estadio 4 es el estadio de enfermedad sistémica incurable. Hay otros factores, como les nombré anteriormente, que nos dan información para ayudarnos al manejo de estas pacientes, y estos factores histológicos del tumor que tenemos que tener en cuenta, que seguramente ya los han escuchado en las charlas anteriores. Ustedes saben que el carcinoma ductal más frecuente es de tipo NOS, entre el 70 y el 80%, el 5 al 10% puede ser carcinoma lobulillar infiltrante, siendo la variante pleomórfica más agresivas, y hay subtipos diferentes a lo habitual, los no especiales, de buen y de peor pronóstico, que esto es importante saber, como también es el grado de diferenciación en donde hace que un tumor sea más o menos agresivo. Los factores moleculares, que son los receptores de estrógeno y progesterona, el ER2 y el Ki67, nos categorizan a las pacientes de acuerdo a estos factores en 4 subtipos, en donde tenemos los luminales, que son los más frecuentes, que responden a las hormonas, y tenemos los que expresan el ER2 y los que no expresan ningún tipo de receptores hormonales ni el ER2, que son los triples negativos, siendo el ER2 y el triple negativos los subtipos moleculares más agresivos. Las plataformas genómicas en la actualidad es lo más nuevo, es lo que permite tener más precisión con respecto a estos factores pronósticos, que es del perfil molecular, y que nos permiten sobre todo ayudar a elegir los tratamientos adyuvantes. Hasta el momento las plataformas genómicas no nos condicionan los tratamientos iniciales. Probablemente en el futuro sí, pero por el momento se utilizan únicamente para definir los tratamientos adyuvantes luego de la cirugía. Entonces, en función de todos estos parámetros, vamos a tener que tomar una decisión cuando nos encontramos con la paciente. Si hacemos una cirugía o hacemos un tratamiento sistémico neoadyuvante. Si pasamos a la cirugía, tenemos diferentes tipos de cirugías, tanto a nivel de la mama como a nivel axilar. Y la técnica quirúrgica tiene que tener criterio oncológico y cosmético siempre. Bien, cuando
nos encontramos con una paciente, tenemos que pensar que consideramos que es quirúrgica de inicio, tenemos que ver en qué situaciones hacemos mastectomía y en qué situaciones hacemos cirugía conservadora. Y hay ciertos factores a tener en cuenta para tomar esa decisión. Comenzamos con la relación del tamaño del tumor y el volumen mamario. Tenemos mamas grandes con tumores grandes, pero también tenemos mamas pequeñas en donde el tumor es más grande y podemos llegar a realizar cirugías diferentes en cada caso. Tenemos que tener clara la extensión de la lesión, como hemos dicho anteriormente. Hay que tener claro el compromiso de la piel o el pezón. La ubicación, hay tumores en donde tienen una localización más favorable para que el resultado cosmético sea mejor. En la actualidad hay muchas pacientes con implantes mamarios y sin duda el deseo de la paciente tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de cirugía realizar. Con respecto a la cirugía conservadora, tenemos la cuadrantectomía, segmentectomía o mastectomía parcial de Veronesi, que esta es la amplia resección del cuadrante, llegando hasta aponeurosis, en donde generalmente se extirpaba un poco de piel por encima del tumor y la incisión también se realiza por encima del tumor. Este es el tipo de cuadrantectomía que fue la que se realizó en los trials, comparando mastectomía con cirugía conservadora. Este es el tipo de cirugías que se gestó con Spitalier en Italia y toda la escuela europea. Después tenemos la tumorectomía, la lumpectomía, que es la remoción, es una resección menor del tumor con 1 centímetro de margen de tejido sano. Acá en este tipo de cirugías hay que tener un balance entre un buen resultado cosmético y márgenes libres, que sabemos que para tumor invasor el tumor no debe tocar la tinta china y para carcinoma ductal in situ lo ideal es de 2 milímetros. Entonces, estas dos premisas, márgenes libres y buen resultados cosméticos, son las premisas que se deben cumplir para poder indicar una cirugía conservadora. Sabemos que luego la paciente debe realizar radioterapia de la mama y el BUS, y estas combinaciones de ambos tratamientos se denominan tratamiento conservador. Hay 6 ensayos prospectivos randomizados donde comparaban la mastectomía con el tratamiento conservador. Como ven acá, los trabajos incluyen pacientes en diferentes estadios clínicos, en donde vemos que a pesar de que con la cirugía conservadora hay mayor tasa de recidiva local, la sobrevida global comparando los dos tratamientos es similar, por lo cual las técnicas básicas para cirugía conservadora que todos deberíamos saber es que podemos hacer incisiones de baja visibilidad en el surco, periareolares o axilares, como en este caso. Es un tumor en cuadrante ínfero interno, en donde se realizó una incisión por el surco y vemos cómo queda totalmente oculta. O en esta paciente se realizó una incisión periareolar aprovechando el tamaño de su areola para extirpar el tumor. Podemos realizar tunelización para poder llegar al tumor. Debemos obtener márgenes adecuados y marcarlos intraoperatoriamente. Cuando realizamos una incisión que no coincide con la localización del tumor o se encuentra alejado del tumor, es obligatorio la colocación de clips en el lecho tumoral. Y cuando se pueda tratar de hacer un abordaje por puerto único, tanto del tumor como del ganglio centinela. Como en este caso vemos una paciente que tiene el tumor en cuadrante superexterno próximo a la axila, entonces con una incisión axilar logramos extirpar el tumor y hacer la biopsia del ganglio centinela con un excelente resultado cosmético. También hay técnicas oncoplásticas más modernas de cirugía conservadora, en donde se aprovecharon las técnicas de reducción y de pexia mamaria para la extirpación tumoral,
y que nos ayudan a evitar la deformidad mamaria, prevenir asimetría, optimizar el tratamiento radiante, sobre todo en las mamas voluminosas, y permite a veces la resección tumoral y reducción mamaria, evitando mastectomías. En este libro que se los recomiendo, que es el del doctor Benigno Acea Nebril, un español de La Coruña, él realizó la segmentación mamaria detectando ciertos segmentos en donde es más factible que queden deformidades o asimetrías, como es el polo inferior y toda la parte lateral interna de la mama y lo que es periareolar. Y de acuerdo al segmento, él propone ciertas tips o técnicas quirúrgicas para evitar estas deformidades. Obviamente que estas técnicas tienen la limitación del tamaño de la mama. Cuando hay enfermedad multicéntrica, la cirugía a veces no se puede realizar, el deseo de la paciente y la necesidad a veces de simetrizar con ciertas técnicas. Hay muchísimas técnicas oncoplásticas que se realizan de acuerdo a la ubicación del tumor en la mama y al tamaño de la mama. Pero no es el fin de escribirlas, sino para que ustedes conozcan que estas técnicas, ya que la utilización de estas técnicas van a permitir lograr ciertos cambios quirúrgicos en las pacientes. Estas técnicas oncoplásticas van a lograr un impacto en nuestra práctica quirúrgica, ya que está comprobado que la utilización de las mismas permiten aumentar la cantidad de cirugías conservadoras de un 50 a un 70%, disminuir la cantidad de mastectomías realizadas y la cantidad de reexcisiones. Por lo cual es importante que el mastólogo moderno las aprenda en su formación. Pero bueno, va a haber situaciones en donde tengamos que hacer mastectomía, entonces tenemos que ver en qué situaciones están indicadas. Tenemos indicaciones absolutas, que son el carcinoma multicéntrico, microcalcificaciones sospechosas difusas en la mamografía, como vemos acá, carcinomas en el hombre, durante el primer trimestre del embarazo, debido a que se demora mucho tiempo en administrar la radioterapia, pacientes con colagenopatías activas, radioterapia previa en el tórax que incluyen las áreas irradiadas, como por ejemplo la enfermedad de Hodgkin. Las indicaciones relativas son el embarazo del segundo y tercer trimestre, que se puede a veces hacer cirugía conservadora, o a veces se puede iniciar con neoadyuvancia para luego hacer una cirugía conservadora. Las recidivas locales luego del tratamiento conservador en general, hay veces que se pueden reconservar y a veces no. La imposibilidad de obtener márgenes negativos, como hablamos anteriormente. La imposibilidad de radioterapia por enfermedades concomitantes o porque la paciente vive lejos del centro. Carcinomas retroareolares, como en este caso, en donde, bueno, en este caso sí deberíamos hacer una mastectomía porque es extensa, pero a veces que hay tumores pequeños retroareolares en donde se puede llegar a hacer una técnica conservadora del bloque central. Discordancia entre el volumen mamario y el tamaño tumoral. Eso pasa seguido debido a que hay veces que el tumor no es tan grande, pero la mama es pequeña y no se puede realizar una cirugía conservadora por los principios que hemos dicho, que tiene que tener márgenes adecuados, libres y un buen resultado cosmético, y a veces por la elección de la paciente. A la mastectomía las podemos agrupar en dos, en radicales y en conservadoras. A las mastectomías radicales encontramos el inicio del tratamiento del cáncer de mama con la mastectomía de Halsted, que implicaba la remoción de la glándula pectoral mayor, pectoral menor y vaciamiento axilar hasta el tercer nivel. Como vemos en esta paciente, vemos la secuela quirúrgica, el defecto que queda tras esta cirugía. Luego tenemos la mastectomía modificada de mérola, en donde únicamente se extirpaba el pectoral mayor, se conservaba el pectoral menor y, bueno, obviamente también vaciamiento axilar. Estas cirugías
fueron disminuyendo de a poco debido a la aparición de la radioterapia en 1927 y luego de otros tratamientos que van haciendo que la cirugía sea menos extensa debido a que ha habido un cambio en la concepción del tratamiento, ya que Halsted en sus inicios consideraba que la enfermedad era algo local y que mientras más radical se realizaba la cirugía, mejor eran los resultados. Pero con el advenimiento de otros tratamientos, se vieron que la cirugía no era necesario que sea tan radical debido a que también se cambió la percepción o la teoría de la enfermedad del cáncer de mama, en donde después consideraron que era una enfermedad sistémica. Tenemos también la mastectomía radical modificada de Madden, en donde conservan los dos pectorales y sí se realiza vaciamiento axilar, que en la actualidad se realiza en ciertos casos, y tenemos la mastectomía total, en donde se extirpa la glándula, pero no se realiza vaciamiento axilar, sino únicamente biopsia de ganglio centinela. En la actualidad, las indicaciones de estas cirugías, de las dos primeras, no se realizan, únicamente estarían indicadas en los casos de estadios 3 resistentes a la quimioterapia con compromiso muscular y gran afectación axilar. La de tipo Madden sí se utiliza en los estadios 3 resistentes a la quimio o con importante enfermedad residual post-quimioterapia, en los carcinomas inflamatorios, como en este caso, y la cirugía de rescate ante una recurrencia local avanzada. La mastectomía total simple se realiza en los estadios tempranos del primer trimestre del embarazo, como en esta paciente que se realizó. Ahí en la foto vemos que estaba ya cursando el 6º mes de embarazo. En pacientes con factores de riesgo para reconstrucción mamaria inmediata, como es la obesidad, la diabetes o la radioterapia, en donde se decide diferir la reconstrucción. En algunas pacientes añosas que no quieren realizar radioterapia o no pueden. Y obviamente si la paciente no tiene deseos o posibilidades de reconstrucción inmediata. En 1991, Todd y Lapert publicaron su serie de casos de mastectomías conservadoras, en donde generaron una revolución dentro de la comunidad médica, cuestionando este tipo de cirugías, pensando si era factible realizar una mastectomía correcta conservando piel y qué seguridad oncológica tenía este tipo de técnica quirúrgica. Ellos apoyándose, diciendo que la disección por el plano superficial de la fascia superficial de la mama, dejando un espesor de 5 milímetros de tejido celular subcutáneo y piel, permitían realizar una correcta mastectomía. En su publicación del 2004, Todd, Koenig y Mobel dicen que la única diferencia entre una mastectomía total convencional y la mastectomía conservadora es la cantidad de piel conservada, pero la cantidad de tejido mamario resecado debe ser la misma. No existen hasta el momento estudios prospectivos aleatorizados con grupo control que comparen las mastectomías radicales con las conservadoras, pero las series de más de 20 años presentan el mismo índice de recurrencias locales que las mastectomías radicales, que oscila entre el 2 al 7%. Y también los trabajos más modernos comparan los dos tipos de mastectomías conservadoras que hay, que es la conservadora de piel y la conservadora de areola y de pezón, en donde no muestran diferencias significativas en recurrencia local y en sobrevida global. Las mastectomías con conservadoras de conservación de piel o la skin sparing mastectomy inicialmente se realizaba en estadios 0 o en estadios 1 y ha habido una evolución en las indicaciones cada vez más ampliadas en la actualidad e inicialmente cuando había la necesidad de hacer radioterapia o se encontraba compromiso axilar que obligaba a realizar radioterapia, en esos casos se difería la reconstrucción mamaria inmediata. Pero bueno, realizar una reconstrucción mamaria diferida no tiene los mismos resultados cosméticos que conservar el envoltorio cutáneo de la mama, respetando las estructuras anatómicas propias de la mama. Por lo cual, en el momento actual, las
las indicaciones son carcinoma ductal in situ extenso o multicéntrico, estadios 1 y 2 con extensión a retroareola, en estadios 3 luego de quimioterapia no adyuvante y en recurrencias locales tras el tratamiento conservador si las secuelas de radioterapia no son importantes. Como contraindicaciones absolutas, el carcinoma inflamatorio de ninguna manera, a pesar de la buena respuesta que pueda tener el tratamiento, se puede conservar la piel y carcinomas localmente avanzados con importante compromiso cutáneo. Las relativas son las pacientes que presentan comorbilidades para la reconstrucción mamaria inmediata que en forma consensuada con la paciente se decide diferir o no. Acá vemos cómo son los pasos para las mastectomías con conservación de piel. Uno coloca un expansor, habitualmente puede ser retropectoral, que es como una prótesis desinflada que se va insuflando en forma ambulatoria con solución fisiológica una vez que la paciente adquiere el volumen deseado, o incluso a veces se insufla un poco más para lograr una mejor dosis que sea más natural. Se cambia con un expansor. Se cambia el expansor por una prótesis definitiva y concluye la reconstrucción faltando el tatuaje de la areola y el pezón, de la areola y la reconstrucción del pezón. Acá vemos unos ejemplos con diferentes tipos de mama, en donde en ambos casos se colocaron expansores. En la foto de arriba ya está en su máxima expansión, en cambio abajo está en el postoperatorio luego de un mes de operada. Y esta es las imágenes finales, en donde en la foto de arriba se simetrizó la mama contralateral con una reducción y una pexia, y en la foto de abajo se simetrizó con un implante contralateral. Con respecto a las mastectomías con conservación de areola y pezón, vemos que el compromiso del pezón oculto varía entre el 0 al 32% y eso va a depender del tamaño, a mayor tamaño más riesgo, mientras más próximo a la areola y el pezón también, si hay multicentricidad, si hay compromiso axilar y carcinoma ductal in situ extenso, puede haber más riesgo. Pero a pesar de eso, las recurrencias locales en el complejo areola y pezón son muy bajas. La serie famosa de Petit, en donde había 1001 pacientes, encontraron que las recurrencias locales fueron menos del 2% y nunca hubo en el complejo areola y pezón. A veces se encuentran en otras localizaciones, pero no hay. Inicialmente, los criterios para realizar la mastectomía con conservación de areola y pezón eran muy estrictos. Tenían tumores que eran periféricos, de menos de 2 centímetros, con ganglios negativos o muy pocos, y la distancia tenía que ser mayor a 2 a 4 centímetros. Pero con el tiempo, los cirujanos, sobre todo los que hacen oncoplastia, fueron disminuyendo estos criterios y en la actualidad hay muchas menos restricciones. Ahora, el requisito fundamental para poder hacer este tipo de mastectomía es que tiene que haber ausencia clínica e imaginológica de enfermedad. Eso incluye que no debe haber derrame por pezón de origen tumoral, no debe haber coexistir con enfermedad de Payet y debe haber ausencia de microcalcificaciones en la región subareolar. Y el estudio intraoperatorio del retropezón debe ser negativo. Acá vemos la imagen cómo con el dedo localizamos la región inmediatamente por detrás del pezón, se vierte y se saca material por ahí. La forma de sacar el material depende de cada equipo, grupo de trabajo. Se puede hacer un estudio citológico de impronta o bien estudio de tejido. La mastectomía con conservación de areola y de pezón o nipple sparing mastectomy tiene dos indicaciones. Las terapéuticas, que son bastante similares a la mastectomía con conservación de piel, pero acá tiene que haber el requisito de que no haya compromiso, como hemos visto recién, de la retroareola. Y es el carcinoma ductal in situ extenso, el estadio 1, el estadio 2, generalmente por enfermedad extensa o bien multicéntrica o multifocal.
y los estadios 3 luego de la quimioterapia neoadyuvante. Como en este caso es una paciente que hizo quimioterapia, tenía una enfermedad en hora 12 extensa, en realidad es multifocal, era ER2, y bueno, realizó el tratamiento neoadyuvante y logró una respuesta completa desde el punto de vista clínico e imagenológico, y se realizó una mastectomía colocando un expansor retropectoral. Y la otra indicación es la cirugía de reducción de riesgo en pacientes con alto riesgo familiar comprobado, por mutación genética o no, y las pacientes con múltiples biopsias por lesiones histológicas de alto riesgo. La limitante que tiene este tipo de cirugía, de técnica, es el volumen y sobre todo la tosis mamaria. Mamas muy grandes, muy péndulas, es difícil poder conservar la areola y pezón porque tiene riesgo de necrosis. Entonces se deben hacer un tipo de mastectomía que se denomina mastectomía reductora de piel, en donde se logra un buen resultado cosmético. Y otro limitante es las comorbilidades, ya sea diabetes, hipertensión, diabetes, que pueden complicar en el postoperatorio. Siempre se realiza reconstrucción mamaria inmediata en las mastectomías conservadoras. De acuerdo a qué tipo de mastectomía se realice, se puede colocar un expansor, una prótesis definitiva, o bien se puede hacer con el tejido autólogo menos frecuentemente. El plano de la colocación de este tipo de implante puede ser retropectoral o prepectoral, y en algunos casos se utiliza una malla. Acá vemos en este caso una paciente operada en esta época de COVID de Santiago del Estero, en donde presentaba un carcinoma contralateral, y la paciente no quería irradiarse en estos tiempos de COVID, en donde ella vive no tiene centro de radioterapia. Ya había pasado por la radioterapia de la mama contralateral, por lo que ella quiso una mastectomía y colocamos un implante directo con un buen resultado. En este otro caso es una paciente que presentó un carcinoma en la mama derecha y el estudio genético reveló que tenía una mutación genética, por lo cual hicimos una adenomastectomía bilateral, se colocaron expansores y luego una prótesis definitiva. Bien, ahora pasamos a hablar de la axila, donde tenemos dos tipos de cirugías, como hablamos anteriormente, el vaciamiento axilar y la biopsia de ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio funcional no anatómico en recibir la metástasis del tumor primario de la mama. Permite estadificar regionalmente y evitar el linfedema sobre todo. Y un concepto bien a tener en claro es que la mama drena hacia la axila como una única unidad a través de unos conductos linfáticos principales organizados desde el plexo subareolar, por lo cual no hay un ganglio centinela del tumor, sino es un ganglio centinela de la mama. Con respecto al manejo axilar, las guías de la NCCN de este año las divide claramente si es una axila negativa clínicamente o bien con mínima afectación que se sospecha por ecografía, donde se hace la biopsia de ganglio centinela. Hay una tendencia a no realizar más diagnóstico intraoperatorio del ganglio centinela, sino que se difiere. Y luego, si el ganglio centinela es negativo, bueno, ya sabemos que no se hace vaciamiento axilar. Si da positivo, va a depender si es micrometástasis, en donde no se hace vaciamiento axilar, y si la paciente, si es positivo con una macrometástasis y hay hasta 1 o 2 ganglios comprometidos y cumples con los criterios del ACOSOX Z011 de ese trial que se realizó, en donde si el tumor mide es un T1 o un T2, en donde se hace una cirugía conservadora que luego va a recibir radioterapia, si cumple esos criterios no se realiza vaciamiento axilar, y si no los cumple va a vaciamiento. Bueno, este tema se va a ampliar en los módulos correspondientes para poder abarcarlos más en más detalles. Bien, ya hemos visto cuáles son las cirugías y en qué circunstancias se realizan cada tipo de cirugía
que hemos explicado. Ahora vamos a ver en qué consiste el tratamiento sistémico y cuándo se realiza. El tratamiento neoadyuvante inicialmente estaba indicado en tumores inoperables para poder luego resecarlo. Logra reducir el volumen tumoral y ser operables en el 80% de los casos. Los criterios de inoperabilidad son carcinoma inflamatorio, la fijación a parrilla costal, compromiso dérmico con úlceras o nódulos dérmicos y gran compromiso axilar y linfedema del brazo homolateral. Pero actualmente, gracias al advenimiento de la quimioterapia y los avances debido a los descubrimientos de los perfiles moleculares y de nuevas moléculas target, logramos que haya tumores que son operables, pero la administración de este tratamiento sistémico primario genera un downstaging de la mama y la axila con intención de conservar la mama y no realizar vaciamiento axilar. Si vemos la evolución de las indicaciones del tratamiento sistémico, vemos que al principio, cuando comienza la quimioterapia, era únicamente para los tumores que no se podían operar. Luego, en los 80, se empezó a ampliar a los tumores que tenían más de 5 centímetros. Y ya en 1990 ya se administra a estos tumores que son pequeños, pero que a lo mejor se encuentran en una mama pequeña y si sabemos que van a responder a la quimioterapia, podemos llegar luego a hacer una cirugía conservadora debido a la reducción tumoral. Hay múltiples trabajos que han estudiado, han comparado administrar el tratamiento de inicio y luego operar, o bien operar y luego administrar el tratamiento quimioterápico. Hay un metaanálisis de Maury del 2005 en donde muestra que no hay diferencias en sobrevida global ni en recurrencias locales, pero disminuyen la cantidad de mastectomía y optimizan los tratamientos conservadores. El tratamiento sistémico neoadyuvante se puede hacer. La mayoría de los casos es con quimioterapia, pero también se puede hacer con endocrinoterapia. Hay ciertas candidatas para la quimio en los estadios 3 o los estadios inflamatorios, que es el gold standard, pero en estadios 2 o en estadios 1, con perfiles determinados como el triple negativo y el ER2, en pacientes que tienen una mala relación mama-volumen tumoral. La endocrinoterapia está reservada para, sí o sí, tienen que ser pacientes que sean luminales A, preferentemente estadios 2 a 3, en pacientes a veces añosas, con comorbilidades, con un estado de salud desfavorable, que rechacen la quimioterapia o que tengan riesgo alto de cirugía. La de elección son los inhibidores de aromatasa como la letrozol o anastrozol. Entonces, el estadio que más se beneficia del tratamiento sistémico sin duda es el estadio 3, en donde vamos a ver que hay pacientes que presentan gran compromiso axilar, como en este caso, que es un T1N3, o bien un T4 con compromiso dérmico y N1, o bien una gran masa tumoral a nivel mamario y menor compromiso axilar, o en este caso que estaba fijado a músculo con un N2, o acá vemos cuando ya es un T4 en donde hay compromiso dérmico o el carcinoma inflamatorio. Todos estadios tienen una probabilidad quirúrgica limitada, con alto riesgo de recurrencia local y compromiso sistémico, por lo cual es inminente el tratamiento sistémico. Este grupo vamos a ver que es muy heterogéneo y las pacientes que son con T4 que presentan el compromiso cutáneo o el carcinoma inflamatorio, recuerden que no tienen criterios de operar inicialmente. Los beneficios de la quimioterapia neoadyuvante es que mejora la resecabilidad de los tumores inoperables, como lo dijimos anteriormente, posibilita la conservación mamaria y axilar, mejora la conservación mamaria, evalúa la respuesta en vivo,
provee información pronóstica importante en los tumores triple negativos y ER2, permite la modificación de tratamientos en enfermedades residuales post-cirugía, sobre todo en T2 y ER2 positivos, otorga más tiempo para valorar y realizar estudios genéticos y permite planificar y optimizar la cirugía oncoplástica y reconstructiva. La desventaja es que hay una demora en el tratamiento locorregional en las pacientes que no vayan a responder a la quimio. Y hay posiblemente un sobretratamiento si el estadio clínico está sobreestimado, sobre todo a nivel a veces de la radioterapia. Como hemos visto, la cirugía, dependiendo qué tipo de cirugía, puede ser aplicable como tratamiento de inicio, sobre todo en pacientes con tumores pequeños de menos de 2 centímetros que a lo mejor tienen mucho compromiso in situ, que obliga a lo mejor a hacer una cirugía más radical, y en pacientes con mínimo o nulo compromiso axilar. Por lo cual podemos decir que la cirugía es el tratamiento ideal para empezar en los estadios 1 sin duda. Como hemos visto también, el tratamiento neoadyuvante es recomendable sobre todo en las pacientes con gran compromiso tumoral a nivel de la mama y axilar, por lo cual el estadio 3 es el estadio ideal para empezar con tratamiento neoadyuvante. Y nos queda el estadio 2, en donde ya vamos a ver que hay una heterogeneidad de tumores. Acá vemos el estadio 2, tenemos tumores desde con pequeños pero con compromiso axilar o tumores más grandes que pueden o no tener compromiso axilar, como en este caso es un T2 con una mama pequeña. Es un T3 con una mama más voluminosa, o acá a nivel de retroareola también es un tumor de más de 5 centímetros, o en esta paciente donde vemos que es un tumor de 2 centímetros pero con compromiso axilar. Por lo cual, para poder tomar la decisión correcta en este estadio clínico y en estas pacientes, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. El TNM, con una buena estadificación tanto clínica como imaginológica. Tenemos que tener en cuenta el perfil molecular, que va a ser clave para tomar la decisión, la relación del volumen y mama, la localización del tumor, además si es unifocal, multifocal o multicéntrico. Entonces, todos estos factores nos van a ayudar a tomar la decisión para el tratamiento adecuado. Bueno, en este gráfico tenemos representado a las pacientes que tienen altas probabilidades de respuesta al tratamiento sistémico primario o que tienen baja respuesta. Y en función de eso, vamos a poder decidir qué tratamiento es mejor para la paciente. Cuando tenemos una paciente que tiene menos de 40 años, que no tiene tanto tamaño tumoral tan grande, una histología ductal que tiene alto grado de proliferación y grado histológico, tiene receptores hormonales negativos o es un ER2 positivo y además desde el punto de vista anatómico presenta una relación desfavorable tumor o mama y tiene posibilidad de cirugía conservadora si ese tumor se reduce, la quimioterapia neoadyuvante la va a beneficiar. En cambio, en las pacientes mayores que tienen tamaño tumoral más grande, que tienen una histología tumoral o bien un tipo histológico favorable, con un bajo grado histológico, una proliferación baja y tiene receptores hormonales positivos, indudablemente que la cirugía la va a beneficiar. ¿Por qué? Porque la quimioterapia no va a tener gran efecto para reducir su tumor y sobre todo en esas pacientes que son candidatas a mastectomías de inicio, como por ejemplo si tienen compromiso de la piel o el pezón, o tienen una localización desfavorable, o bien que sea multicéntrico, que por más que se reduzca el tumor, igual va a seguir con criterio de mastectomía. En esos casos, la cirugía es la recomendada de inicio. El tipo de cirugía que se puede realizar luego de la quimioterapia va a depender de acuerdo al patrón de respuesta. En este gráfico de gentileza del doctor Martín Loza,
vemos que si el tumor no tiene respuesta o es mínima, o bien es en parches, la cirugía conservadora no se va a poder realizar y la paciente se le hará una mastectomía. Ya se verá si tiene que ser radical o bien algún tipo de conservadora. En cambio, si hay una reducción concéntrica y una respuesta completa, sí es factible realizar una cirugía conservadora. Como para ejemplificar lo que estamos hablando, es una paciente de 56 años, que ese es el tamaño de la lesión que presentó, era un tumor triple negativo, tenía compromiso axilar, era un carcinoma ductal invasor G3, realizó quimioterapia neoadyuvante con una respuesta completa desde el punto de vista clínico. La operamos, se hizo una cirugía conservadora con biopsia de ganglios centinela siendo negativos tanto a nivel de la mama con axila y luego entonces pudo conservar su mama y ahí estaba realizando la radioterapia. Otro caso es esta paciente de 45 años que presenta un tumor grande, un T3, N0 de 6 centímetros aproximadamente. La biopsia reveló que era un carcinoma lobulillar invasor, la variante clásica era luminal A. Optamos por realizar una mastectomía con conservación de areola y de pezón porque la enfermedad no llegaba hacia la retroareola y se benefició de una reconstrucción inmediata. Entonces, podemos decir que la cirugía se puede realizar en el estadio 1, en el estadio 2, las pacientes pueden ser pasibles de cirugía de inicio neoadyuvante de acuerdo a los factores mencionados, y en el estadio 3, el tratamiento de elección es la neoadyuvante. Para terminar, vamos a ver hemos visto la clara evolución de la cirugía mamaria, cumpliéndose el axioma del profesor Veronesi cuando dijo que debemos ir del máximo tratamiento tolerable, que era en su momento las mastectomías de Halsted o las otras radicales, al mínimo tratamiento efectivo que vendría a ser la cirugía conservadora y ahora aún más con estas mastectomías conservadoras. La cirugía con márgenes libres más radioterapia es el tratamiento de elección en estadios tempranos. Puede haber evolución en muchísimos aspectos, pero hay fuerte evidencia que siempre la cirugía conservadora que se pueda realizar cumpliendo con sus premisas es la mejor opción para las pacientes en estos estadios. La cirugía con tendencia de precisión y en menos, sumado a la incorporación de la reconstrucción mamaria y técnicas de oncoplástica, ha logrado mejorar la cosmesis y la satisfacción de las pacientes en las últimas décadas. Y el advenimiento de drogas target, como es el trastuzumab, el pertuzumab, la inmunoterapia, permite reducir la carga tumoral permitiendo cirugías más conservadoras. Los avances en la biología molecular y genética del tumor sin duda es el horizonte para lograr tratamientos más efectivos. Los métodos de imágenes más la biología tumoral son imprescindibles para poder estadificar correctamente y decidir comenzar con el mejor tratamiento. Y sin duda que el enfoque del tratamiento multimodal para el cáncer de mama es la manera de lograr los mejores resultados, pero el orden de aplicación de los mismos redunda en beneficios que son claves para la calidad de vida de las pacientes. Lo que quiero decir con esto es que si se aplica, por ejemplo, la neoadyuvancia y logramos reducir el tamaño tumoral y de esa manera poder realizar una cirugía conservadora, sin duda que es mejorar la calidad de vida de las pacientes. Y es fundamental que el cirujano de mama se especialice como que trabaje en equipo, fomentando a lo que es la unidad de mama. Muchísimas gracias, espero con esta charla haberles dado un pantallazo, un panorama del manejo de las pacientes inicial y que obviamente cada temática se va a profundizar en los próximos módulos. Muchísimas gracias.